es la embriología. ¿Okay? No podemos avanzar en neuroanatomía porque, a diferencia, voy al ejemplo, ustedes ya estudiaron hígado. Yo no necesito saber la embriología del hígado, de repente un poco, hay circulación fetal, pero va para entender anatomía sin saber embriología. Ahora, en neuroanatomía, si yo no sé embriología, es muy difícil aprender de neuroanatomía. Porque muchas de las estructuras llevan esa relación embriológica hasta el adulto. Es más, existen estructuras en el sistema nervioso que todavía llamamos por su nombre embriológico. Entonces es fundamental conocer embriología. Yo sé que ustedes dentro de histología dan embriología, ¿ok? Entonces si todavía no dieron, van a dar solamente en algún momento. Mi enfoque va a ser más en neuroanatomía, pero iniciando con embriología. Muy bien. Ahora, no sé si hace falta apagar la luz, pero creo que se ve bien, ¿verdad? Muy bien. Vamos a empezar entonces con lo básico, que es la organización del sistema nervioso. ¿Cómo organizamos? Y esto va en este caso va a interferir en cómo vamos a estudiar el sistema nervioso. Neuroanatomía no es solo cerebro, nosotros tenemos que aprender todo lo que importa en el sistema nervioso, y eso incluye desde el cerebro, los nervios, médula espinal, funciones autónomas y funciones vegetativas. Ahora, ¿cómo organizamos el sistema nervioso en general? No se ve también por el color, pero nosotros tenemos dos grandes sistemas: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. ¿Okay? El sistema nervioso central va a incluir a las estructuras que conocemos como encéfalo, o englobamos dentro del grupo de encéfalo, y la médula espinal. ¿Qué incluye eso? Cuando yo digo encéfalo, y esos son conceptos para que ustedes vayan grabando, encéfalo es todo lo que está dentro del cráneo. Entonces eso incluye cerebro, tronco encefálico y cerebelo. Entonces si yo digo encéfalo, no es solo cerebro, es tronco encefálico y cerebelo. Y cuando hablamos del continente raquídeo, hablamos específicamente de la médula espinal, que también es parte del sistema nervioso central. Ahora, toda aquella estructura que emerge del continente, que sería el cráneo y el canal raquídeo, a eso es el sistema nervioso periférico, que es la otra parte del sistema nervioso. ¿Qué incluye el sistema nervioso periférico? Entonces va a incluir los nervios craneales y los nervios raquídeos. Exactamente, muy bien, los pares raquídeos. Dentro del sistema nervioso periférico vamos a tener dos tipos de funciones. Una es la función somática y la otra es la función vegetativa. Somática significa aquello que se hace consciente. Y ahí incluye dos funciones, sensitiva y motor. Ustedes ya conocen esos conceptos. Sensitivo, todo lo que yo siento, ¿okay? Dolor, temperatura, a eso me refiero con sensitivo. Y motor es todo lo que moviliza a un músculo o a una articulación. Caminar es somático motor. El frío, somático sensitivo. Y luego tenemos el sistema nervioso autónomo, que es el sistema nervioso también conocido como vegetativo, que se va a encargar de las funciones viscerales. Todas las vísceras, todas reciben inervación autónoma, que otra vez tiene dos sistemas que usted también ya conoce: simpático y parasimpático. Simpático, cadena simpática torácica, que ustedes ya le conocen, ¿verdad? Ganglio estrellado, lindo. Y el parasimpático al gran nervio vago, ¿verdad? Entonces esos son nuestros grandes sistemas. Todos los tejidos periféricos reciben inervación tanto simpática como parasimpática, incluyendo la piel, ¿okay? Todos los órganos. Muy bien, eso es así, vamos a decirle la estructura básica del sistema nervioso. ¿Cómo vamos a estudiar nosotros? Nosotros vamos a estudiar primeramente el sistema nervioso central. Primero vamos a estudiar el sistema nervioso central y vamos a conocer sus partes, ¿verdad? De cefálico a caudal. El órgano más cefálico, cuando digo cefálico, me refiero a la cabeza, es nuestro gran cerebro, ¿okay? Lindo, maravilloso. Algunos no usan tanto, otros usan a medias, pero lo ideal es usar al 100%, ¿ok? No existe eso que ya habrán escuchado,
cuando dicen algunas personas, usa solamente el 10% del cerebro. Eso es mentira. Todos usamos el 100% de nuestro cerebro. El uso que le damos es lo que cambia, ¿verdad? Obviamente. El cerebro vamos a dividir en dos mitades, una mitad derecha y una mitad izquierda, que son los hemisferios, ¿ok? Hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. ¿Por qué hemisferio? Porque el cerebro es el mundo, ¿ok? Ahí está todo. Lo que somos, lo que sentimos, está aquí, ¿ok? El amor realmente está aquí. Y más adelante les voy a mostrar dónde está el amor, ¿ok? Debajo del cerebro vamos a encontrar al tronco encefálico. Tronco, como un árbol, que tiene tres estructuras: de cefálico a caudal, mesencéfalo, protuberancia o puente y bulbo raquídeo. Son los tres componentes del tronco encefálico. Y detrás del tronco, el cerebelo. ¿Okay? Cerebelo, ¿por qué se llama cerebelo? ¿Por qué creen? Por el cerebro pequeño, exactamente. Cerebelo significa cerebro menor. Entonces el cerebelo también se divide en hemisferios. ¿Okay? Así como el cerebelo también va a tener hemisferios. Así como el cerebro tiene lóbulos, el cerebelo también va a tener lóbulos. Recuerden eso, el cerebelo es un cerebro menor. Debajo del bulbo raquídeo vamos a tener la médula espinal, ¿okay? Que es la parte más distal del sistema nervioso y que se va a encargar de dos grandes funciones: llevar respuestas motoras y recoger información sensitiva. Por ejemplo, cuando están caminando y sin querer golpean, clásico, ¿verdad? Golpean el dedo contra el mueble, para el meñique, duele. Esa información es una información sensitiva. Recorre el nervio sensitivo, llega a la médula espinal. De la médula espinal sube hasta el tronco encefálico. En el tronco encefálico tiene dos direcciones: puede ir al cerebelo para coordinar la retirada de ese miembro, y finalmente sube al cerebro para hacerse consciente del dolor. Entonces la médula espinal es una carretera, se encarga de conducir información y también respuesta. Y finalmente vamos a tener nuestro sistema nervioso periférico, ¿verdad? Clasificado, como dijimos, los nervios craneales, nervios raquídeos y sistema nervioso autónomo. Nosotros vamos a estudiar de caudal a cefálico. Eso significa que vamos a empezar de médula espinal e ir subiendo. ¿Qué vamos a estudiar? ¿Qué es lo que quiero que ustedes aprendan? Todo. Describir una médula espinal, entender cómo funciona una médula espinal, y a partir de eso comprender cómo se puede enfermar estas distintas estructuras. Para cada parte siempre vamos a tener un enfoque de cómo describir, cómo funciona y cómo se puede enfermar. Ese es el objetivo de neuroanatomía. Nosotros no vamos a dar neuroanatomía descriptiva nada más, vamos a dar neuroanatomía clínica. ¿Okay? El objetivo es que esto sea práctico para ustedes. Espero, ¿no? Por lo menos. Muy bien, ahora, clásicamente siempre decimos que el sistema nervioso tiene dos tipos de tejidos. ¿Cuál es la célula del sistema nervioso? Solo. Muy bien, las neuronas y la neuroglía, ¿verdad? Las neuronas son las estrellas, ellas son las que realizan las funciones superiores. La neuroglía le da el soporte. La neurona tiene dos partes. ¿Cuáles son las partes de la neurona? A ver. Tiene un cuerpo y tiene sus prolongaciones, dendritas y axón. Eso estudiamos en el colegio, ya estudiábamos eso. ¿Okay? Sigue en la facultad. El cuerpo o el soma neuronal tiene un pigmento al corte fresco más grisáceo. Por eso todo lo que tenga cuerpo neuronal le vamos a llamar sustancia gris. ¿Okay? Las prolongaciones, en especial el axón, está revestido con una membrana de lípidos llamada vaina de mielina. Esa vaina le da un color blanco. Entonces, todo lo que sea gris es cuerpo neuronal. Todo lo que sea blanco son axones. Entonces, el sistema nervioso dividimos en dos tipos de tejidos: sustancia blanca y sustancia gris.
En el cerebro, la sustancia gris se dispone en la periferia y la sustancia blanca se dispone en el centro. En la periferia conocemos como corteza cerebral, que es a partir de donde se hacen conscientes todas las funciones. ¿Okay? En la médula se invierte esa disposición. La sustancia gris se hace central y la sustancia blanca se hace periférica. A nivel medular disminuye el volumen de sustancia gris, hay más sustancia blanca. Y eso obedece a una situación. La médula espinal se encarga de llevar información. Por eso recuerden eso, la médula espinal es como una gran carretera llena de rutas que llevan información. Y la información viaja por sustancia blanca. Acuérdense de eso. ¿Quién da la orden? Sustancia gris. ¿Quién transmite esa información? Sustancia blanca. ¿Ok? Y eso después vamos a estudiar, incluso a medida que avancemos con el estudio de anatomía, que existen enfermedades que afectan exclusivamente a la sustancia blanca. Entonces el paciente pierde la capacidad de conducir esa información. Por ejemplo, una enfermedad muy común llamada esclerosis múltiple. Ya habrán escuchado, en algún momento alguien la habrá nombrado. La esclerosis múltiple es una enfermedad que destruye a la mielina. Entonces el axón va perdiendo su mielina y el paciente pierde las conducciones. La sustancia gris en un momento se mantiene estable, pero también después se va perdiendo. Ahora, esto es solamente para entender cómo funcionan las neuronas. Ustedes ya habrán dado esto en biofísica. Dominan potencial de membrana, potencial de acción. ¿Okay? Potencial de membrana, capacidad de una membrana de generar un potencial de acción. Y el potencial de acción es la excitación de esa membrana. ¿Okay? Las neuronas son las excitables, muy excitables. ¿Okay? Tienen un potencial de membrana aproximadamente de menos 30 milivoltios y un potencial de acción que puede llegar hasta 70 positivos milivoltios. Y el potencial de acción es tipo espiga. ¿Qué significa que sea en espiga? ¿Qué es un potencial de acción? ¿Cómo es? Es rápido. ¿Okay? Las neuronas se excitan, se despolarizan rápido. Yo necesito que sea rápido. Si yo voy a caminar, yo planifico los pasos que voy a dar y ejecuto. Y la información llega incluso en milisegundos, no da ni tiempo de pensar cuánto tiempo pasa. Y eso es gracias al potencial de acción. Imaginen, muevan su pulgar, ¿ok? Muevan su pulgar. Al momento que pensaron en mover, ya se les movió el pulgar, ¿sí o no? Pero esa información tuvo que salir de la corteza cerebral, tuvo que bajar por el tronco encefálico, tuvo que enviar contacto con el cerebelo para que salga bien coordinado el movimiento, bajó por la médula espinal, salió por el plexo braquial y llegó por el nervio mediano. Y ahí recién se pudo contraer nuestro pulgar. Imagínense todo el trayecto que realizó y prácticamente el tiempo que pasa es imperceptible. Eso es porque tenemos un potencial de acción rápido. ¿Ok? Rápido tiene que ser. Muy bien. Como dijimos, todos tenemos un inicio. Un médico que estudia neuroanatomía no puede saber de neuroanatomía si no sabe en biología del sistema nervioso. Y eso se les va a cobrar. ¿Okay? Yo me voy a encargar que se les cobre eso en la vida. ¿Por qué? Porque muchas veces no le damos importancia. Pero para entender muchas de las enfermedades del sistema nervioso parten aquí. O sea, que muchos de los problemas empiezan incluso antes de nacer. Empiezan en la concepción. Ustedes ya son grandes, ya saben cómo se forman las criaturas, ¿verdad? No hace falta que les explique cómo es el proceso. Muy bien, todos ya saben cómo se forma un niño. ¿Qué ocurre? El óvulo necesita de un espermatozoide. Se forma el cigoto, ¿ok? Huevo fecundado. Ese huevo fecundado es una célula al inicio. Todos fuimos seres unicelulares al inicio. Pero rápidamente empezamos a dividirnos. Rápidamente empezamos a multiplicar las células. A medida que vamos multiplicando las células, llegamos a un punto donde la cantidad de células es tanta que empezamos a organizarnos. Y nos organizamos en camadas, que son las capas germinales, que tenemos 3 capas o 3 tejidos embriológicos,
¿Qué son? El ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Ustedes ya saben eso, ¿ok? Yo asumo que todos ya saben qué significa cada uno de esos. Cada una de esas capas van a dar origen a distintos tejidos, ¿ok? El cerebro, el sistema nervioso, tiene origen del ectodermo, así como la piel, ¿ok? Entonces son dos grandes órganos que tienen origen en el ectodermo: piel y tejido celular subcutáneo, sistema nervioso. Ahora, ¿qué son? ¿Cómo se organiza al inicio? El ectodermo al inicio es una placa, ¿ok? Es una sustancia plana dispuesta por varias células neuronales inmaduras. Ninguna función. Está empezando nada más. Incluso al microscopio todavía nos da para saber si es o no tejido nervioso. Es totalmente indiferenciado al inicio. A medida que pasan los días de la gestación, esa placa neural empieza a cerrarse, ¿ok? Es una placa abierta, ¿ok? Así, es una placa, literalmente es una placa, y luego empieza a cerrarse. Al cerrarse, se cierra por completo y forma un tubo. Esto es un tubo. ¿Por qué? Porque es un orificio que tiene una entrada y una salida. Entonces se forma lo que conocemos tubo neural. Entonces la placa, que era plana, la placa neural, se cierra y se forma el tubo neural. El tubo neural es el primer esbozo, vamos a decirle, es la primera estructura que yo reconozco como parte del sistema nervioso. Entonces yo miro el tubo y ahí yo ya sé que se va a formar el sistema nervioso, ¿okay? Y ese tubo se forma aproximadamente entre los 20 a los 22 días de vida que tenga ese embrión. ¿Qué significa eso? ¿Cuándo una mujer sospecha que está embarazada? Muy bien. ¿Cuándo empiezan a sudar frío las chicas? Cuando no le viene, ¿verdad? No le baja la menstruación. Cuando hay retraso menstrual, es la primera sospecha. Exactamente. Principalmente ustedes son estudiantes, ojo. La primera sospecha de una probable gestación, la menstruación no vino en la fecha que corresponde. ¿Cuánto tiempo pasó de eso? Un mes para que haya retraso de menstruación. En un mes ya se formó el tubo neural. ¿Okay? Imagínense, antes que la mujer sepa que está embarazada, ya se formó ese tubo neural. Ese tubo neural sigue creciendo, ¿verdad? Sigue avanzando y termina de cerrarse, como muestra aquí. Se cierra por completo ese tubo neural, entre los 20 a 22 días aproximadamente, pero quedan dos extremos: un extremo hacia la cabeza y un extremo hacia la cola, hacia el sacro. El extremo anterior le vamos a llamar poro neuroanterior, ¿ok? O neuroporo anterior. Y el que queda atrás, neuroporo posterior. Están abiertos. Es un tubo abierto hacia la cola, abierto hacia la cabeza. Ese tubo se tiene que cerrar, o si no, no hay sistema nervioso. El cierre de ese tubo, que es lo que vamos a conocer nosotros como neurulación primaria, que es la formación del tubo y el cierre del tubo, la parte de la cabeza se debe cerrar en el día 25. Es muy matemático, muy exacto. Tiene que ser exactamente en el día 25. ¿Por qué? Si se retrasa ese cierre, va a retrasar todo el desarrollo de ese paciente. Y si se cierra antes, puede también generar trastornos en el desarrollo de otros sistemas, porque todos tienen que desarrollarse al mismo tiempo. Y el poro que queda hacia la cola se cierra en el día 27. Entonces, la cabeza se cierra el día 25 y la cola se cierra en el día 27. Tiene que ser matemático. Ahora ustedes me van a preguntar, ¿y qué puedo hacer yo para que el cierre sea correcto? Una cosa, planificar la gestación. Si una mujer quiere gestar, quiere embarazar, siempre lo ideal es planificar. Pero ¿qué es lo que ocurre en la práctica? Nos llega la menstruación y ahí nos enteramos que estamos embarazados, ¿verdad? Embarazadas, lo que sea. Ahora, ¿qué puedo yo hacer? Si nosotros necesitamos de un elemento básico para que el sistema nervioso pueda desarrollarse de forma adecuada, y se llama ácido fólico. ¿Okay? Por ley, en Paraguay,
por si no saben, todas las harinas, porque la harina es un alimento de consumo masivo. ¿En qué consumimos la harina? Pan, ¿verdad? Tortilla, después reviro, chipa que lleva harina, harina de maíz. Ahora estamos hablando de harina de trigo. Dios mío, qué vergüenza. No saben la receta de la chipa. Entonces, en Paraguay, todas las harinas producidas en Paraguay son enriquecidas con ácido fólico. ¿Por qué? Porque el ser humano de por sí normalmente tiene el déficit de ácido fólico, no tiene lo ideal. Cuando una mujer gesta, cuando una mujer se embaraza, consume 10 veces más ácido fólico. Entonces, cuando uno va a empezar el proceso de gestación, ustedes saben qué significa eso, ¿verdad? Cuando uno empieza el proceso para embarazarse, ya tiene que consumir ácido fólico. Porque si empieza a consumir ácido fólico después de enterarse que está embarazada, ya no hay mucho que hacer porque el tubo ya se formó. ¿A los cuántos días se forma el tubo neural? Día 20. ¿A los cuántos días se cierra? 25, 27. Un mes. O sea que cuando tiene su primer retraso menstrual, que es el signo de que está embarazada, ya está hecho, ya se formó el tubo neural. Bien o mal, ya se formó. Ni aunque tomen litros de ácido fólico, si algo no funcionó, no hay manera de resolver. Entonces la única manera de evitar un defecto en el desarrollo del tubo neural es suplementando antes. Y eso es tarea de ustedes, médicos generales, salud pública, tarea de ustedes. Entonces, ¿cuál es la tarea? No gestar. Muy bien. No hagan nada que lleve a una gestación. Ahora, al inicio somos esto, una estructura plana que se va formando, se va cerrando hasta formar un tubo. Aquí se formó el tubo neural. Está abierto hacia la cabeza y está abierto hacia la cola. El extremo cefálico se debe cerrar en el día 25 y el extremo caudal, o sea que la cola, se debe cerrar en el día 27. ¿Qué ocurre si no se cierra? Si no se cierra el neuroporo anterior, ocurre una malformación llamada encefalocele. ¿Cómo se llama? Encefalocele. ¿Qué significa? Cerebro fuera del cráneo. ¿Okay? Una parte del cerebro, como estaba abierto, salió por el orificio y se formó fuera del cráneo. Porque el paciente tiene un resto de tejido cerebral fuera del cráneo. Y eso es un cerebro anormal. ¿Y qué pasa si no se cierra el caudal? Una parte de la médula espinal o de los nervios espinales queda fuera del canal. Se llama espina bífida o mielomeningocele. Ambos son malformaciones que pueden repercutir en el desarrollo neurológico futuro de ese paciente. ¿Cuál creen que va a ser más grave? Cognitivamente, el encefalocele, porque compromete la cognición. Pero funcionalmente, el mielomeningocele, porque normalmente ocurre a nivel sacro, lumbar, y el paciente nace parapléjico, ya no recupera infelizmente. ¿Qué hacemos nosotros? Por suerte, se creó una especialidad llamada neurocirugía. Linda especialidad, hermosa. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Hasta unos 5 años atrás, la única manera era que nazca la criatura y al nacer se corregía eso. Hoy en día, gracias a la tecnología, gracias a la investigación, gracias al estudio, nada vino caído del cielo. Después de mucho trabajo, pudimos resolver los defectos intraúteros. Hoy en día operamos todo esto dentro del útero materno. ¿Okay? Entonces, la criatura que nace, que tendría este defecto, ya nace con el defecto corregido. ¿Okay? Lindo. Nosotros, cuando yo estaba en la residencia, en el hospital, el primer hospital que hizo cirugía intraútero a nivel público, estamos hablando, fue el IPS, pero el IPS no es público del todo. El primer hospital público para todos es el Hospital de Clínicas de la Universidad Nacional de Asunción, que es donde yo me formé. Fuimos el primer hospital público del sistema público en realizar esa cirugía 100% gratuito. ¿Okay? Entonces la paciente no gasta nada y le devolvemos una expectativa enorme a esa criatura. ¿Okay? Yo ya no estoy en el hospital, pero hasta hoy en día ya llevamos como 20 pacientes operados. Imagínense, es mucho.
Es un flujo muy grande. Significa que los defectos todavía seguirán multiplicándose. Y eso es conocer anatomía, conocer embriología y fisiología. No hay secreto acá, no hay magia negra, solamente conocer. Ahora, ese tubo sigue creciendo. La parte de la cabeza, hacia la cabeza, que ya está cerrado, crece más rápido que la cola. Eso explica, claro, el cerebro está aquí y la médula está aquí atrás. La parte cefálica que crece más rápido, como crece a una velocidad muy acelerada, empieza a formar como unos globos. ¿Ven? La parte más cefálica forma como unos globos y a eso le llamamos vesículas neurológicas o vesículas embriológicas del cerebro. Son 3 vesículas que se forman o 3 pequeñas burbujas llamadas prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Entonces, ¿cómo se llaman las primeras 3 vesículas? Prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Pueden usar incluso como nombre para su hijo el día de mañana. Carlos Rombencéfalo Pérez. Ahora, esas vesículas son las vesículas primarias, son 3. Esas vesículas primarias todavía siguen creciendo, entonces las vesículas primarias van a formar otras vesículas, llamadas vesículas secundarias. El prosencéfalo, que es el más cefálico, está más hacia la cabeza, se termina dividiendo en 2 vesículas. El telencéfalo, que va a formar el cerebro, y el diencéfalo, que va a formar la base del cerebro. ¿Okay? El mesencéfalo sigue siendo mesencéfalo, él no se divide, continúa igual, él no cambia. Y el rombencéfalo se vuelve a subdividir en otras 2 vesículas llamadas metencéfalo y mielencéfalo. Parecen nombres difíciles, pero con el tiempo, cuanto más practiquen, más van a ir recordando. Ahora, entonces, ¿qué somos al inicio? Somos una placa neural. Todos somos una placa neural. Nuestro cerebrito, todos fuimos esto una vez. Luego se forma el tubo neural. ¿Ok? ¿A las cuántas semanas o a los cuántos días se forma el tubo neural? A los 20 días. Entonces, a los 20 días somos un tubito. El tubo sigue creciendo. Crece, se cierra y la parte de la cabeza, que es la parte cefálica, la parte más anterior, crece más rápido. Entonces empieza a formar las vesículas. Forma 3 vesículas. ¿Okay? Una más superior, una media y una más inferior. La inferior se llama Carlos Rombencéfalo. ¿Okay? La media, mesencéfalo. Y la más anterior, prosencéfalo. ¿Ok? Prosencéfalo y rombencéfalo siguen creciendo a una velocidad más acelerada que el mesencéfalo. Entonces, nuestro rombencéfalo se vuelve a subdividir en otras 2 vesículas. Una llamada mielencéfalo y la otra llamada metencéfalo. ¿Ok? ¿Quién sigue creciendo? Prosencéfalo. Y ahora se va a dividir en 2 vesículas. Una llamada diencéfalo y la otra llamada telencéfalo. Mesencéfalo sigue siendo mesencéfalo. Entonces, ¿cuáles fueron las etapas? Placa neural, tubo neural, vesículas primarias y vesículas secundarias. Fácil hasta ahí, ¿ok? Y es lo más complejo. Ahora, ¿qué origen van a dar cada una de esas vesículas? Porque eso es lo que realmente va a importar. Las vesículas primarias, que son 3, prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. El prosencéfalo se va a dividir en 2 vesículas secundarias, telencéfalo y diencéfalo. Mesencéfalo sigue siendo mesencéfalo. El rombencéfalo se subdivide en 2, telencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo. Ahora,
Cada una de las vesículas secundarias va a dar origen a las estructuras nerviosas. El telencéfalo, que es dependiente del prosencéfalo, va a dar origen a la corteza cerebral, a los hemisferios cerebrales, al cerebro como tal. ¿Okay? El diencéfalo va a dar origen a la base del cerebro, que incluye uno de los núcleos llamado tálamo. Fundamental, eso en un momento vamos a hablar del tálamo. Tiene una función vital en la fisiología del sistema nervioso. El mesencéfalo, que continúa mesencéfalo, en el adulto se sigue llamando mesencéfalo. ¿Okay? Es la única estructura embriológica que mantiene su nombre incluso en el adulto. Entonces, cuando yo describo el tronco encefálico, una de sus partes es el mesencéfalo, que es un nombre embriológico. ¿Okay? Nuestro romboencéfalo, que va a dar el metencéfalo va a dar origen al puente o protuberancia y al cerebelo pequeño. Y el mielencéfalo va a dar origen al bulbo raquídeo, la última parte del tronco encefálico. Ahora, entonces aquí tenemos solamente una conclusión, ¿verdad? Nuestro prosencéfalo va a dar el telencéfalo que da al cerebro, los hemisferios cerebrales. El diencéfalo, núcleos basales. El mesencéfalo sigue siendo mesencéfalo. Nuestro metencéfalo da origen al puente y al cerebelo. Y el mielencéfalo da origen al bulbo raquídeo. Entonces ahora yo ya sé dónde viene cada una de esas estructuras. Ahora, la médula espinal, que es la parte más caudal, al inicio forma un tubo cerrado. Dentro de ese tubo se genera un espacio llamado conducto central de la médula espinal, o también llamado conducto ependimario. Ese conducto está revestido por un epitelio llamado justamente la capa de neuroblastos. ¿Y qué significa neuroblastos? Blastos significa inmaduro. ¿Ok? Entonces, si le quieren decir a su compañero qué inmaduro sos, dígale qué blastos sos. Dígale, suena más técnico. Cuando digo blastos, siempre significa inmaduro. Por ejemplo, eritroblasto es un eritrocito inmaduro. ¿Ok? Si yo digo neuroblasto, es una neurona inmadura. Los neuroblastos están en el conducto ependimario, que es el conducto central de la médula espinal. Y desde allí se forman las células que van a dar origen a las estructuras maduras de la médula espinal y principalmente a los nervios espinales. ¿Okay? De aquí, de los neuroblastos, salen las neuronas que forman los nervios. Ya saben que en el cuerpo humano tenemos los nervios raquídeos, que son todos los nervios periféricos: plexo cervical, plexo lumbar, plexo braquial, que ustedes ya conocen, dominan y manejan. Muy bien. Ahora, la médula espinal se cierra por completo y el orificio que queda adentro se va achicando cada vez más. Chiquitito, chiquitito, chiquitito. En una médula adulta, cuando yo hago un corte, el orificio que queda en el centro, que es el conducto ependimario, es microscópico muchas veces, muy pequeñito. ¿Por qué? Porque él pierde función en el adulto. No pasa nada allí, solamente corre el líquido cefalorraquídeo, no tiene ninguna otra función relevante. ¿Okay? Ahora, la médula espinal, junto con los nervios, todas las estructuras encefálicas, empiezan a producir una capa aislante llamada mielina. Pregunto yo, ¿cómo es la conducción nerviosa del axón? ¿Cómo se le clasifica? ¿Cómo? Saltatoria. Muy bien. ¿Y por qué es saltatoria? Porque justamente hace unos saltos por la presencia de la mielina. Voy a dar el ejemplo que di en el primer grupo. Vamos a mirar a los aires acondicionados que están allá arriba. Vamos a suponer que cada aire es mielina. ¿Okay? Yo quiero conectar una neurona que está aquí, en este extremo. Quiero conectar con una neurona que está aquí atrás. ¿Okay? Si el potencial de acción viaja de forma continua, ¿cuánto tiempo va a llevar? Mucho. Podemos quedar toda la noche incluso aquí. Y demora para llegar el potencial de acción. Entonces,
la información demora mucho. Entonces, ¿qué hizo el ser humano? Aisló a los axones. Entonces, donde hay mielina, el potencial de acción da un salto. Donde hay mielina, da un salto. Entonces, cada vez que da un salto, el potencial de acción acelera. Entonces, la vaina mielina es fundamental para los potenciales de acción. Por eso cuando existen enfermedades donde se pierde la mielina, se llaman enfermedades desmielinizantes, el paciente pierde justamente las señales nerviosas. Deja de caminar, deja de tener sensibilidad y va perdiendo sus funciones básicas. Esa mielinización normalmente inicia intraútero y solamente termina en la niñez o adolescencia. O sea que un niño cuando nace todavía está formando mielina. ¿Por qué es importante eso? Si yo agarro a un niño y comparo con, vamos a suponer, le voy a enseñar 3 palabras nuevas a un niño de 5 años y le voy a enseñar 3 palabras nuevas a un adulto de 50 años. ¿Quién cree que va a aprender más rápido? ¿El niño o el adulto? El niño, porque el niño tiene esa capacidad de generar mayor cantidad de conexiones. ¿Por qué? Porque todavía está mielinizando sus neuronas. El adulto ya no. El adulto ya está estancado y ya no va a generar más mielina. Entonces, por eso que los niños, eso explica en la práctica por qué los niños se recuperan de manera más rápida después de, por ejemplo, una lesión neurológica. Hace una semana operé a una niña de 7 años. Hizo un hematoma a nivel cervical. Llegó parapléjica, mal pronóstico, no caminaba. En eso, si era un adulto, probablemente nunca más volvería a caminar. Pasó una semana, la niña ya está caminando con ayuda. ¿Okay? Una semana post cirugía. Eso nos explica y nos demuestra y refuerza que los niños, por su proceso de mielinización, tienen mayor capacidad de recuperarse de las lesiones neurológicas. Infelizmente los adultos ya no tenemos esa capacidad. O sea, los adultos no tienen esa capacidad. Nosotros los niños todavía tenemos esa capacidad. ¿Okay? Muy bien. Ahora, la médula espinal, cuando nace, ocupa casi todo el canal raquídeo. Cuando uno nace, la médula espinal se localiza a nivel de la tercera vértebra lumbar. Aquí, nivel de la tercera vértebra lumbar. Y cuando uno va creciendo, uno crece más rápido que la médula. Entonces, la médula va subiendo. Y cuando alcanza la adolescencia, la médula espinal se localiza a nivel de la primera vértebra lumbar, que es su posición final. Entonces, el recién nacido, ¿a qué nivel está su médula? Tercera vértebra lumbar, ahí termina. Y en el adulto termina a nivel de la vértebra lumbar número 1. ¿Okay? ¿Por qué es importante eso? Porque el día de mañana ustedes van a hacer algo que se llama colecta de líquido cefalorraquídeo. El paciente tiene una meningitis, una infección del sistema nervioso, quiero saber si es meningitis. Voy a tomar muestra de líquido cefalorraquídeo. ¿Dónde voy a tomar? Si es un recién nacido, tiene que ser debajo de la vértebra lumbar 3, porque no puedo yo pulsar médula. ¿Okay? Y si es un adulto, debajo de la vértebra lumbar 1. Y eso es anatomía. Es solamente anatomía. Claro que si van a hacer, existen otras técnicas, pero es la más práctica. Muy bien, nuestro tronco encefálico, ¿verdad? Vamos a hablar primeramente de nuestro bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo, que es la primera parte, la parte más caudal del tronco encefálico, él no se cierra por completo. ¿Ok? La médula espinal, ¿se acuerdan que la médula espinal se cierra totalmente? El bulbo no se cierra. Queda una parte abierta, la parte posterior. ¿Por qué? Porque detrás del bulbo se va a colocar el cerebelo. Y ese espacio que queda entre el cerebelo y el bulbo, que queda abierto, se le llaman ventrículos. Es un espacio que va a estar lleno de líquido cefalorraquídeo. ¿Okay? Entonces aquí el bulbo no se cierra por completo. Y ahí, en vez de decir entonces que es un tubo, hace como una media luna nada más. Y tiene una porción ventral, que sería la parte de la panza, y una porción dorsal, que sería la parte posterior. Bulbo raquídeo, cuando estudiemos, vamos a estudiar como porciones ventrales y porciones dorsales. ¿Okay? Subiendo, tenemos nuestro puente o protuberancia.
que está aquí. Esta es la estructura ya adulta, pero embriológicamente la misma cosa, no se cierra todo, no cierra por completo atrás. ¿Por qué? Porque está el cerebelo. ¿Okay? Recuérdense que tanto el bulbo como el puente no cierran completo atrás. ¿Por qué? Porque atrás se va a colocar el cerebelo. Subiendo más arriba, vamos a encontrarnos ya con el cerebelo. Ese espacio que queda aquí abierto, miren acá se ve cómo está abierto, entre el bulbo y el puente. Ese espacio abierto se va a ocupar por el cerebelo. ¿Okay? El cerebelo inicia su formación aproximadamente en la 8ª semana de vida. Y a la semana 12 el cerebelo ya tiene que estar todo formado. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando se hace una ecografía, ¿saben lo que es una ecografía? Un estudio con ultrasonidos. Se hace un estudio llamado morfología, donde se miran las partes del bebé, ¿verdad? Del fetito ahí que está dentro de la panza. Entonces, si es una ecografía de la semana 12 para arriba, yo ya tengo que ver un cerebelo formado. Porque existen muchas patologías donde el cerebelo no se forma o no se forma por completo. Y se llama agenesia del cerebelo. Muy común en algunas patologías donde, bueno, ¿qué involucra eso? El niño que nace con un cerebelo no formado del todo tiene trastornos motores. ¿Por qué? Porque el cerebelo se encarga de la coordinación de la marcha. ¿Okay? A veces nosotros pensamos, ¿pero qué es lo que hay que coordinar en la marcha? Cuando yo camino, ¿qué hago primero? Flexiono muslo sobre abdomen y luego extiendo. La misma cosa hago con el otro lado. Parece simple, pero ese movimiento exige una gran coordinación entre los músculos flexores y extensores. Y toda esa coordinación no es consciente. El cerebelo se encarga de hacer esa coordinación. Entonces, si el cerebelo se daña o no se forma, el niño tiene trastornos para caminar. Tiene fuerza, pero no tiene coordinación de la marcha. El niño se cae, el niño constantemente se golpea porque empieza a caminar y se cae. Y eso muchas veces es un signo de alarma para el padre. Subiendo, vamos a encontrarnos ya con el mesencéfalo que está aquí arriba. A diferencia del bulbo y del puente, el mesencéfalo él se cierra por completo. Él sí cierra completo, ¿okay? No queda abierto como el bulbo y el puente. Y el centro, el orificio que queda en el centro, se va a conocer como acueducto de Silvio. Vayan recordando esos nombres porque estamos a ir repitiendo otra vez. Acueducto de Silvio, muy bien. Sí, van a escuchar mucho. Un nivel más arriba y ya entramos en el diencéfalo, la base del cerebro. ¿Qué es la estructura más importante aquí? Tálamo. ¿Ok? Pregunto, ¿quién aquí ya anduvo en metro? Muy bien. ¿Cómo es el metro? Compramos el pasaje, subimos al tren y vamos de la estación 1. Yo me quedé en la estación 7. Pero mi tren no va a la estación 7, solamente va hasta la estación 5. Entonces agarro mi tren, me voy a la estación 5. En la estación 5 puedo cambiar de tren para irme hasta la estación 7. El tálamo hace la función de la estación. ¿Okay? Él se encarga de distribuir las informaciones nerviosas al lugar que corresponde. Vamos a suponer, a ver, yo no me acuerdo los nombres de nadie. Bueno, Carlos, sí o sí hay un Carlos en el grupo, ¿verdad? Bueno, Carlos es una neurona que trae información del dolor. Él trae el dolor, trae y le muestra al tálamo, mira, te traigo dolor. El tálamo agarra el dolor y mira, ok, dolor tiene que ir a la corteza del dolor y agarra ahí, manda el dolor. Felipe trae la información de la audición, le entrega al tálamo. Entonces el tálamo agarra y dice, esto es audición, va a la corteza auditiva. Todas las informaciones llegan o salen del tálamo y el tálamo se encarga de direccionar. Fundamental por eso su función. Y eso se forma en el diencéfalo, que es la base del cerebro. Vamos a hablar una clase entera del tálamo. Y a nivel del diencéfalo también se forma una glándula, que ya habrán escuchado, glándula pituitaria o hipófisis.
¿Ok? Es una glándula endocrina. ¿Qué significa endocrina? Que la secreción va a la sangre. ¿Ok? Hormonas. La hipófisis, yo le conozco, me gusta conocerle como la glándula, no llega a ser la madre porque la madre es el hipotálamo, pero es la semimadre, podemos decirle. ¿Por qué? Porque ella regula la función de otras glándulas, como la tiroides, los ovarios, los testículos, todos ellos son regulados por la hipófisis. La hipófisis tiene dos tipos de origen. Tiene un origen nervioso, que es la parte posterior, y la parte anterior tiene origen endodérmico. ¿Ok? Significa que tiene dos tipos de tejidos, ectodérmico y endodérmico. Esa es la diferencia con las otras estructuras. Y ahora, ya estamos arriba, tenemos nuestro cerebro. Finalmente llegamos al cerebro. Al inicio, el cerebro es así como le ven, plano, liso es el cerebro. ¿Qué ocurre? La cantidad de neuronas del cerebro se sigue multiplicando a una velocidad absurda. Entonces, el cerebro, yo doy el ejemplo. ¿Esto qué es? Usen su imaginación. Esta es la corteza cerebral plana. ¿Ok? ¿Cuánto tiene acá de longitud? 30 centímetros. Es mucho espacio, 30 centímetros. No cabe en mi cabeza. 30 centímetros. Entonces, ¿qué hace el cerebro? Empieza a formar giros y surcos. Entonces, lo que era 30 centímetros, ¿cuánto mide ahora? 5 centímetros. Entonces, ¿qué hice yo? La misma cantidad de volumen reduje a un espacio mucho menor. Y eso gracias a la formación de los giros y surcos. Entonces, el cerebro, a medida que va creciendo, que era liso, ahora empieza a tener surcos y giros para aumentar su volumen. ¿Okay? Se estima que si yo agarro la corteza cerebral y extiendo la cantidad de neuronas que tiene, daría para forrar toda una cancha de tenis. ¿Okay? Grande la cantidad de capas de neuronas que hay. Y esos giros y esos surcos tienen nombre, apellido y función. Y tenemos que aprendernos todos. Eso es parte de la anatomía descriptiva. Porque cada uno de estos giros tiene una función específica. Uno se encarga de la audición, uno se encarga de la visión, uno se encarga del lenguaje, uno se encarga del amor. Les voy a mostrar en el cerebro dónde está el amor. ¿Okay? No está en el corazón, está en el cerebro. Donde está el odio y la rabia cuando van a la entrega y les fue mal. ¿Okay? Muy bien. Y algunos pacientes puede ocurrir que el crecimiento cerebral sea muy lento o sea insuficiente y el paciente nace con un cerebro liso, sin giros y sin surcos. Se llama cerebro liso, lisencefalia es el término correcto. ¿Cómo creen que va a ser el desarrollo de ese paciente? ¿Cómo? Claro, total, funciones básicas, incluso como caminar, hablar, probablemente no hagan ninguna de esas funciones. Tal vez tenga algunas interacciones sociales, levemente, pero nada verbal. El paciente va a tener una vida incluso larga, puede vivir todos los años que le corresponda. ¿Por qué? Porque el tronco está normal, el corazón va a estar normal, pero no tiene giros y surcos. El cerebro está plano, se llama lisencefalia. ¿Okay? Es una condición rara, pero yo ya he visto como 2 o 3 casos y siempre es muy llamativo cuando vemos una resonancia de un cerebro liso. ¿Okay? Porque normalmente uno espera encontrar los giros y surcos. Y por último llegamos a la organización. El sistema nervioso se desarrolló, se formaron todas las estructuras, ¿okay? Bulbo, puente, cerebro, todo se formó. Ahora hay que organizar antes de que el niño nazca y antes de que termine de formar su sistema nervioso. ¿Okay? Entonces, ¿qué significa eso? Las neuronas que van madurando van teniendo funciones específicas. Por ejemplo, voy a agarrar esta neurona llamada lenis y la neurona lenis se va a encargar de la audición. Entonces, lenis
Vos te vas a quedar aquí en la corteza auditiva. ¿Ok? Brian se va a encargar de la visión. Entonces, la neurona Brian se va a quedar en la corteza de la visión. Cada neurona tiene una función y se van quedando en la corteza que le corresponde. Ahora, ¿qué pasa? Brian, que debería quedarse en la corteza auditiva, se quedó en la corteza visual, quedó en un lugar que no le corresponde. Él igual va a continuar funcionando, pero funcionando en una zona que no le corresponde. Entonces es una célula con función anormal. Estructuralmente está bien, pero función no es la que corresponde. Entonces el paciente puede tener una enfermedad que se llama epilepsia. ¿Okay? Es cuando existen descargas eléctricas anormales del cerebro. Esa es una de las causas que puede ocurrir, que es una falla en la migración. Las neuronas deben migrar al local que le corresponde. ¿Y cuáles son los defectos que pueden ocurrir? Nosotros, en lo que va del año, en las clases de neuroanatomía, siempre vamos a tener un enfoque clínico, porque quiero que ustedes comprendan y entiendan cómo realmente se trabaja la neuroanatomía. No es que yo solamente tengo que saber todos los giros y los surcos, tengo que aplicar. ¿De qué me sirve saber biología si no aplico eso? ¿Cuáles son qué es lo que yo tengo que reconocer? Los defectos del tubo neural, las enfermedades asociadas a un desarrollo embriológico anormal. Una de ellas es esta enfermedad, que es una resonancia de un paciente recién nacido, donde el cerebro, en vez de estar dentro del cráneo, una parte está fuera del cráneo. Eso significa que tuvo un defecto en el cierre cefálico de su tubo neural. El cierre cefálico, que debería cerrarse en el día 25, no se cerró por algún motivo, y el cerebro estaba abierto el cráneo. Entonces, ¿qué hizo el cerebro? Se escapó, salió fuera del cráneo, y eso se llama encefalocelia. Ese cerebro, pregunto yo, vamos a suponer que ven este caso, ¿cómo creen que sería la solución? Colocar para adentro. Es la primera cosa que pensamos que es lo correcto, pero no. Ese cerebro que está afuera no recibió sangre suficiente, probablemente incluso tenga un cerebro infartado, un cerebro ya con anormalidades. Entonces es un cerebro no funcional. En estos casos, lo ideal es amputar el cerebro que está afuera. ¿Okay? Eso hay que desechar, porque ese cerebro es no funcional. Entonces la cirugía que hacemos nosotros, reducimos el volumen, se extirpa el cerebro que estaba afuera, se extirpa el excedente de piel y se reconstruye y se cierra el defecto. En este caso era una paciente que se operó a los 4 meses o 6 meses creo que tenía, porque cuando nació tenía muy bajo peso, no daba para someterle a la cirugía. Entonces se fue a la casa, mucha leche materna, suplemento, ganó peso, se operó a los 6 meses. ¿Qué hicimos? Primeramente, hicimos un corte, la parte superior de la cabeza, abrimos la piel hasta más o menos por encima de los ojos, cortamos ese cerebro anormal, viene la raíz y colocamos un pedazo de hueso para cerrar el defecto. Y después pedimos ayuda a la gente de cirugía plástica para que se haga el cierre. Doutor, em uma cirurgia dessa é possível saber qual parte do cérebro está para afuera y saber que Claro. será afectado después de la cirugía? Totalmente. En este caso, la parte que estaba exteriorizada era el lóbulo frontal, ¿okay? Que es encargado justamente de todo lo que sería conciencia, razonamiento. Entonces yo ya puedo predecir que va a ser un paciente con un retraso en el desarrollo cognitivo y también motor, porque la corteza frontal también se encarga de la movilidad. Entonces yo ya puedo incluso predecir el pronóstico. Pero siempre recordar, los niños tienen esa capacidad de adaptarme español. Entonces, tal vez no sea una jugadora de, ¿cómo se llama estos juegos que hicieron mucha? De ajedrez, pero por lo menos tendrá una vida independiente. Tal vez sea capaz de comer, sea capaz de vestirse y de interactuar. La idea siempre es devolverle una calidad de vida aceptable.
Estos casos, idealmente sería lo ideal corregir intraútero, pero esta paciente nació antes de eso. Nosotros la cirugía de útero empezamos a hacer después de este nacimiento. Otro defecto que es común, que incluso vemos mucho, es cuando no se cierra la médula espinal y se llama espina bífida. Esto van a escuchar mucho, muy frecuente en la práctica. Cuando yo era residente en un hospital en Asunción, se llama Hospital de Clínicas de la Universidad Nacional de Asunción. Es el único hospital universitario realmente que hay en el país. Y todos los pacientes del país acuden, porque es uno de los pocos hospitales públicos, 100% público, porque público le digo porque normalmente el paciente no gasta nada y accede a este tipo de cirugías complejas. Ciudad del Este, yo llegó un tiempo donde en 6 meses recibí 4 casos de Ciudad del Este. Es muy grande la cantidad de casos de espina bífida. ¿Qué pasa? Muchos casos nacen sin algo que se llama prenatal. La mamá ni sabía que tenía un niño con defecto. Entonces nació y allí se dieron cuenta que tenía un defecto. ¿Qué ocurrió? Estos casos, cuando existe espina bífida, si se puede, hoy en día se corrige intraútero. Si no, si va a nacer y se va a corregir después, tiene que nacer por una cirugía llamada cesárea, donde se le hace un corte en el abdomen y se retira el feto desde el útero. No debe nacer por vía vaginal, porque al nacer por vagina se contamina. Y esto está abierto. Entonces, ¿qué ocurría? De los casos que iban de Ciudad del Este, muchos nacieron parto vaginal, incluso uno nació en su casa. Cuando llegó a Asunción, casi 2 días después, ya llegó en un estado de sepsis, que es una infección generalizada. Le operamos, pero muchos llegaron a fallecer a consecuencia de la infección. Entonces, estos casos, hoy en día, se opera intraútero. Se operar no intraútero diminui as consequências pulmonares? Totalmente. En porcentaje, un niño que nace con mielomeningocele tiene 80% de chance de no caminar. ¿Ven? Un niño que se opera intraútero baja a 30% nada más el riesgo de no caminar, o sea que tiene más chance de caminar normalmente. Entonces, la cirugía intraútero es el tratamiento ideal y es el presente. Anteriormente era nuestro futuro, soñábamos en hacer eso. Hoy en día es nuestro presente. Ahora, ¿de qué depende eso? Del diagnóstico prenatal. Porque estos casos se pueden operar intraútero solamente hasta la semana 27. Pasada la semana 27 ya es peligroso y ya no se puede operar. Y hay que esperar que nazca y corregir al nacer. ¿Qué hacemos nosotros? Nace el niño, tiene la médula abierta, no está toda cerrada. Entonces, hacemos el cierre. Nosotros cerramos la médula espinal. Agarramos, cerramos y le hacemos unos puntos. Siempre dicen que los neurocirujanos tienen un ego grande. ¿Ya escucharon eso? Bueno, yo no soy así, a veces. Pero tenía un jefe que decía, al comienzo me impactó, pero después dije, pero no está mal del todo. ¿Qué hacemos los neurocirujanos aquí? Terminamos el trabajo que la naturaleza no terminó. Si somos más explícitos, terminamos el trabajo que Dios no terminó. ¿Ok? No quiero que digan, qué arrogante es doctor. Quiero que piensen que cómo puede cambiar la medicina la vida de ese paciente. Si yo logro hacer esto intraútero, imagínense, el niño que tenía 80% de chance de no caminar, bajó a 30%. Estoy devolviendo un humano que va a ser útil, que va a ser viable, va a trabajar, va a estudiar y va a vivir una vida normal. Ese es el impacto que deben tener ustedes el día de mañana como médicos. ¿Ok? Está bien, todos estudiamos medicina porque queremos plata, claro. Infelizmente los pasajes, las ropas no se pagan con amor, ¿verdad? Todos queremos trabajar por dinero, pero piensen también en el impacto que van a generar. ¿Okay? Estos niños, yo siempre me gusta trabajar con estos casos. Tengo muchos casos operados de mielomeningocele, tengo pacientes que les sigo viendo hasta hoy en día, que operé en la residencia. Tengo pacientes que tienen una vida prácticamente normal en su desarrollo, que fueron operados en su época, en su momento. Entonces, ese impacto es lo que yo quiero que ustedes canalicen. No es el ego, no es quién
llega más alto, quién llega más lejos, sino que qué tanto puedo impactar en la vida de ese paciente. Eso es lo que realmente debe importar. Y la plata, obviamente, claro. Bueno, perfecto. Entonces, nos vemos el próximo martes. Por hoy, la asistencia está liberada, porque todavía estamos organizando los grupos. A partir de la otra semana van a tener ya la asistencia controlada y también los trabajos en la plataforma. ¿Ok? Chao, chicos.